Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante como es la formulación de programas de fertilización en cultivos de agroexportación. Para ello, vamos a invitar al ingeniero José Salazar Celi, quien está ya con nosotros a estas horas de la noche. De igual manera, vamos a invitar a cada uno de ustedes a compartir la transmisión a fin de que llegue a muchas más personas. El objetivo de estos espacios académicos es compartir la información y fortalecer el sector agrario del Perú. Sin más preámbulos, voy a dejar al ingeniero José Salazar para que vuelque sus conocimientos y experiencias a cada uno de ustedes. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a Campo Verde. Muy buenas noches también, gracias. ¿Está todo listo? Podemos iniciar. Bueno, entonces, primeramente agradecer al Grupo Campo Verde por la oportunidad de poder compartir este curso de formulación de programas de fertilización en cultivos de agroexportación. Bueno, primero vamos a entrar en contexto. Todas las plantas requieren, pues, de una gama de nutrientes que son necesarios para que puedan cumplir su metabolismo, su crecimiento, desarrollo y producción de fruta, en muchos casos. Entonces, tenemos el grupo de los nutrientes que llamamos macronutrientes, que se encuentran pues en la atmósfera, se encuentran gratuitamente en la atmósfera prácticamente. Y ellos son pues el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que en la atmósfera se encuentran en grandes cantidades. Entonces, gracias a la naturaleza, pues tenemos a nuestra disposición estos elementos para la nutrición de las plantas. Pero también las plantas necesitan otros elementos llamados elementos mayores. Entonces tenemos nitrógeno, fósforo, potasio. Mayormente se encuentran en el suelo, pero también en alguna proporción en la atmósfera. Luego tenemos elementos secundarios, que son calcio, magnesio y azufre, también muy importantes, aunque las plantas lo requieren en menores cantidades en comparación a los elementos mayores. Finalmente, los elementos menores, que son aquellos que las plantas requieren en muy pequeñas cantidades, pero que son importantes para poder cumplir su ciclo, ¿no? Entre ellos tenemos boro, zinc, hierro, manganeso, cobre, molibdeno, cloro, ¿no? Algunos también consideran el níquel, pero no todos los elementos son esenciales. Hay algunos elementos que son beneficiosos, por ejemplo, el silicio, que últimamente está cobrando bastante fuerza, ¿no? En programas de fertilización de muchos cultivos. Estamos incluyendo eh, a- también a otros elementos que antes no se consideraban importantes, ¿no? Pero sin embargo, en el caso del silicio, no es un elemento esencial, pero sí es beneficioso para las plantas ya que le ayuda como defensa ante el ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, para resumir, las plantas necesitan pues los elementos que se encuentran en grandes cantidades en la atmósfera, carbono, hidrógeno y oxígeno, elementos mayores, NPK, elementos secundarios, calcio, magnesio y azufre, y los microelementos. Ahora, las plantas pues tienen una forma especial de absorber los nutrientes, no los absorben simplemente con sus formas elementales, sino que los absorben en formas de, puede ser en forma de cationes, de carga positiva, o de aniones con carga negativa. Entonces, por el caso del potasio, lo pueden absorber como potasio con carga +1. En el caso del calcio, con un catión calcio de carga +2. El sodio también es un elemento que tiene carga +1. El magnesio con carga +2. Los elementos menores como cobre, hierro. En el caso del cobre lo toman como un anión. En el caso del hierro tiene dos formas catiónicas. Por ejemplo, los hierros en suelos oxigenados se presentan con la carga +2 y en suelos mal oxigenados con carga +3. Luego tenemos el manganeso, también con carga +2, el níquel, el zinc y el amonio con carga +2 y el amonio con carga +1, que es el nitrógeno amoniacal. Luego tenemos el nitrógeno nítrico con carga negativa, que es un anión, el fósforo en suelos alcalinos con carga -2 y el fósforo en suelos ácidos con carga -1.
El azufre como sulfato con carga -2, el cloro con carga -1, el molibdeno también con carga -1, el boro en forma de ácido bórico con carga -2. También se presenta el boro en formas de borato con carga negativa también, carga -1 y carga -3. Y el silicio, como ya les había mencionado, que es un elemento beneficioso, tiene esta forma, también con una molécula de hidrógeno y oxígeno. Generalmente se encuentran en los suelos arenosos, bastante de lo que es el silicio, y de ahí se obtiene para su uso en la agricultura. Pero pasa obviamente por un proceso para que pueda tener efectos beneficiosos en la planta. Lo que nosotros buscamos en la agricultura es siempre una nutrición balanceada. Quiere decir que todos los elementos deben estar a la disposición de las plantas en el momento que las plantas lo requieran. A eso se le llama nutrición balanceada. Y para ello existe una ley de este señor llamado Liebig, ¿no?, que enunció una ley en la cual nos indica que si uno de los elementos, ¿no?, uno de los elementos está, digamos, no está disponible para la planta, ¿no?, aunque todos los demás estén disponibles, basta que con un elemento que no esté disponible, la planta no va a poder cumplir su ciclo de vida. Entonces es muy importante esta ley. En el campo de la nutrición, ¿no?, es la necesidad de un adecuado suplemento o disponibilidad de todos los nutrientes esenciales necesarios para llegar a un determinado objetivo de producción. No solamente en cantidad, sino también en calidad. Ahora, si un nutriente está bajo o no disponible, como este ejemplo de esta lengüeta, el rendimiento objetivo se verá limitado por ese nutriente que falta, a pesar de que todos los demás nutrientes se encuentren en cantidades adecuadas, ¿no? Basta que uno esté deficiente para que la planta se vea afectada. Entonces, nutrir adecuadamente los cultivos es de la manera más eficiente posible, mientras se minimizan los posibles impactos adversos para el medio ambiente también. Entonces, por eso es muy importante no solamente conocer todos los elementos que la planta necesita, también hay que conocer la fenología, ¿no?, las etapas fenológicas de las plantas, ya que en cada etapa toman diferentes tipos de nutrientes y en diferentes cantidades. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hay un enfoque que se llama enfoque en un solo factor, ¿no?, y el barril. Entonces, cuando queremos nosotros aumentar los rendimientos, nos enfocamos en unos pocos nutrientes. Más, los agricultores más le dan importancia, por ejemplo, al uso del nitrógeno, bastante nitrógeno, o bastante potasio, gastan bastante potasio en las aplicaciones, ¿no? Y se olvidan que los rendimientos dependen no solamente de esos nutrientes, sino de muchos otros nutrientes esenciales que a veces nos olvidamos, o que creemos que vienen en los empaques. Se tiene la creencia a veces de que los empaques de los fertilizantes, tipo los fertilizantes potásicos, por ejemplo, ya traen en su composición otros elementos. Sin embargo, a veces en la ficha técnica o en la etiqueta no menciona ningún tipo de elemento. Entonces no podemos asumir de que todos los fertilizantes traen todos los elementos. Entonces, esto hace que el rendimiento potencial que podemos alcanzar no se logre y se vea limitado por la carencia de otros nutrientes que también son importantes o esenciales, como por ejemplo el zinc o el boro. Entonces, es importante el conocimiento de esto, ¿no?, que no solamente se trata pues de fertilizar a base de nitrógeno, pues, exageramos con las aplicaciones de urea o de nitrato de amonio o cualquier tipo de fertilizante nitrogenado o potásico, ¿no? Y no le damos importancia a otros elementos, como los microelementos, por ejemplo, que también son importantes, ya que son esenciales. Por ejemplo, el zinc en el crecimiento de los entrenudos, ¿no? El boro, por ejemplo, en el crecimiento del tubo polínico, en la floración, es muy importante. Entonces, si estos elementos se encuentran en escasez, por más nitrógeno o potasio que apliquemos, la planta no va a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, si nosotros queremos aumentar los rendimientos, ¿no? Vamos a empezar este barril, por ejemplo, que está incompleto, y nosotros queremos tener un barril como este, por ejemplo, tenemos pues que hacer una nutrición balanceada, ¿no? O sea, no nos enfocamos solamente en un solo nutriente, ¿no?, sino en múltiples nutrientes de manera simultánea. De eso se trata la nutrición balanceada. Si queremos aumentar los rendimientos, tenemos que enfocarlo de esta manera. Quiere decir que, por ejemplo, en lugar de aumentar 150 kilogramos de potasio, podríamos tener mejores resultados aplicando 60 kilogramos de calcio, 40 de magnesio, 5 de zinc y 2 de boro. O sea, más balanceado. Entonces, esa es la idea de la fertilización o nutrición balanceada. Sin embargo,
el abastecimiento de nutrientes por el suelo tiene muchos factores que lo afectan. No todo el fertilizante, o sea, si nosotros aplicamos un fertilizante con el fin de proporcionar a la planta un determinado nutriente, por ejemplo, hemos hablado de nitrógeno, no todo el nitrógeno que contiene, por ejemplo, la urea, la planta lo va a aprovechar al 100%. Igual, si yo aplico un fertilizante a base de fósforo, por ejemplo, un sulfato de amónico, todo el fósforo que yo aplico en ese momento, la planta lo va a poder tomar. Solamente va a tomar un porcentaje. ¿Por qué? Porque el otro porcentaje, pues, se puede perder por efecto de pH, por ejemplo. Fíjense en este cuadro, en el caso del fósforo, si el pH es muy ácido, la franja de color rojo comienza a ponerse angosta, quiere decir que acá hay menos fósforo, comienza a afectar la disponibilidad de fósforo. Si el pH es muy alcalino, también, ¿no? Si está por encima de 8, también comienza a disminuir la disponibilidad de fósforo. Excepcionalmente, por encima de 9, que es muy raro, otra vez se incrementa el fósforo, pero esto es bastante raro, solamente se ve en algunos suelos. Entonces, el pH es uno de los parámetros de lo que afectan la disponibilidad de nutrientes. Al igual, por ejemplo, el potasio. Es un elemento que en suelos alcalinos está sin ningún problema, hay potasio, pero en suelos ácidos comienza a haber reducción de la disponibilidad de potasio, ¿no? Y así cada elemento tiene su rango óptimo de pH, pero eso es un parámetro que sí afecta la disponibilidad de nutrientes. Otro parámetro es la capacidad de intercambio catiónico. Y esto está muy relacionado con la materia orgánica, ¿no? Un suelo que tiene un buen contenido de materia orgánica va a tener una mejor capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo va a tener una capacidad de poder intercambiar, por ejemplo, el calcio con el magnesio, con el potasio, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el suelo sea fértil, ¿no? Va a tener mayor fertilidad, ¿no? Ese intercambio, esos elementos rápidamente van a ser disponibles para la planta. Por el contrario, si la materia orgánica es muy pobre, la capacidad de intercambio catiónico también va a ser bastante pobre, ¿no? Porque no va a haber cargas negativas que puedan absorber a los cationes de carga positiva. La textura también es importante, la cantidad de arcilla, ¿no? Un suelo que tiene muy poca arcilla también va a tener una baja capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Ya que la arcilla también provee de cargas negativas que van a favorecer el intercambio con los cationes de carga positiva. El tipo de arcilla también es muy importante, ¿no? Hay arcillas simples, por ejemplo, como relación 1-1 o arcillas tipo 1-2. Dependiendo del tipo de arcillas, son más fijadoras, por ejemplo, de algunos elementos. Hay unos tipos de arcillas que son bastante absorbentes con el fósforo. El fósforo tiene esa particularidad, ¿no? Y que ciertos tipos de arcilla lo absorben con fuerza, igual el potasio también. Ciertos tipos de arcilla, mientras arcillas simples tienen digamos, una atracción, las arcillas más complejas tienen una mayor atracción hacia el potasio, hacia el fósforo, por ejemplo. La humedad también, obviamente es importantísima, ¿no? Sabemos que un suelo sin humedad, pues por más que apliquemos fertilizantes, no va a ser efectivo, ¿no? Es necesario que haya humedad, ya que los fertilizantes tienen que disolverse, ¿no? Tienen un medio líquido para poder ser absorbidos por las raíces de las plantas. Si no hay humedad en el suelo, obviamente eso va a ser muy complicado. También la temperatura es importante. Temperaturas muy frías, por ejemplo, inactivan la actividad radicular de las plantas. Temperaturas muy altas también. La aireación es básica, porque si no hay aireación, también la planta puede morir por asfixia radicular. Es importantísimo que el suelo tenga buena aireación. Para eso debe contener un mínimo porcentaje de arena, ¿no? La arena es la textura que nos da, pues, la mayor cantidad de macroporos que favorecen la aireación. Entonces es importante ese aspecto. El grado de compactación y estructura del suelo también interfieren, ¿no? En suelos compactados, por ejemplo, las plantas no van a poder crecer, ya que encuentran una capa dura que impide el desarrollo de raíces. Las raíces, en lugar de crecer verticalmente, se van horizontalmente. Entonces es importante siempre estar atentos a los grados de compactación que pueda tener nuestro suelo. Generalmente un suelo se compacta por el uso intensivo de maquinaria agrícola, por el sobrepastoreo, por el exceso de productos químicos, ¿no? También se puede compactar. Y eso también a su vez puede dañar la estructura del suelo, también impidiendo el desarrollo radicular normal de las plantas. La saturación de bases también se refiere sobre todo a las cuestiones cambiables como calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿no? Que deben tener un mínimo de presencia, digamos, en la capacidad de cambio catiónico, mínimo un 60%, para que el suelo esté en buenas condiciones, ¿no? Cuando la saturación de bases es muy baja, pues, tiene un porcentaje muy bajo, de menos de 60, predominan los ácidos, y eso perjudica también por la presencia de aluminio,
puede ser tóxico para las plantas. Entonces, la saturación de bases debe tener un porcentaje mínimo, aproximadamente de un 60% en lo que es calcio, magnesio, potasio y sodio. Y las relaciones entre nutrientes y con otros elementos también es importante, ¿no? Sodio y aluminio, por ejemplo, las cantidades deben ser tales que no afecten los cultivos sensibles, ¿no? Entonces, eso más adelante lo vamos a ver también con un pequeño ejemplo, lo que son relaciones entre nutrientes. Por ejemplo, la relación calcio-magnesio, la relación calcio-potasio, la relación magnesio-potasio son muy importantes. Entonces, vemos pues que hay muchos factores que afectan al abastecimiento de nutrientes por el suelo. Entonces, no creamos pues que los fertilizantes son la maravilla, que la planta lo va a tomar al 100%. No es así, ¿no? Porque, como hemos visto, hay muchos factores que afectan el abastecimiento de nutrientes y hay que conocerlos bien para tomar las medidas del caso, ¿no? Luego, tenemos acá algunas preguntas clave para una fertilización eficiente y balanceada. Primero, la pregunta podría ser ¿cuánto? ¿Cuánto nos referimos a la cantidad precisa que la planta necesita, sin déficit que causen pérdidas de rendimiento, ni excesos que causen contaminación, ¿no? Ni toxicidad, ¿no? Entonces, muy importante, y para ello siempre nos puede ayudar herramientas como los análisis de suelo, análisis foliares, para ayudarnos a determinar las cantidades más precisas que la planta necesita. ¿Cuándo? ¿No? Coincidir las aplicaciones de nutrientes con las épocas de mayor demanda de nutrientes. Esto va a variar por fenología del cultivo, porque no todos los cultivos tienen la misma fenología. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si mi cultivo está en época de crecimiento vegetativo, ¿no? ¿Qué nutrientes va a requerir más? Nitrógeno, ¿no? Si está entrando en floración, de repente va a necesitar más fósforo, y si está en maduración, va a necesitar más potasio y calcio, ¿no? Eso es unos aspectos básicos que hay que saber para poder responder la pregunta de cuándo. Luego, ¿dónde y cómo? ¿No? Hay que considerar aquí cómo será la mejor manera de aplicar los nutrientes, ¿no? De repente, en algunas zonas es mejor aplicarlo al boleo, de repente, si tengo un fertilizante líquido, mejor lo aplico en drench, o de repente me conviene aplicarlo foliar, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta, ¿dónde y cómo? ¿Y con qué? También es importante porque hay que escoger las fuentes que sean eficientes, aporten nutrientes de manera disponible y sean amigables con el medio ambiente. Afortunadamente, actualmente tenemos ya algunos fertilizantes que están cumpliendo estos requisitos, fertilizantes de liberación controlada, tratando pues de buscar la mínima de contaminación ambiental, o en todo caso, utilizar pues lo que llamamos los abonos orgánicos, ¿no? Que actualmente también están en boga a nivel mundial, todo lo que es el orgánico, el ecológico. También sería una fuente interesante para poder nosotros responder, ¿no? ¿Con qué vamos a aplicar los nutrientes? Y también la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto voy a aplicar? ¿Cuánto voy a fertilizar? Entonces, existen algunas bases para determinar las dosis, ¿no? Y hay una ecuación general para la dosis de aplicación del fertilizante. Entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad o dosis a aplicar, ¿no? Tenemos que ver que esta dosis puede ser afectada por la eficiencia de uso de nutrientes, que depende del manejo, también depende del ambiente, incluido, por ejemplo, el suelo, el manejo agronómico que le damos y la fuente, ¿no? De dónde proviene ese nutriente. Y entonces esto va a ser igual a la cantidad demandada por el cultivo, ¿no? Aquí viene la ecuación, menos la cantidad aportada por el agroecosistema. Cuando hablamos de la cantidad demandada por el cultivo, nos referimos a lo que llamamos absorción y extracción de nutrientes. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que es absorción y extracción. Absorción se refiere a la absorción de nutrientes en todas las partes de la planta, ¿no? Puede ser absorción por las raíces, por el tallo, por las hojas, fruto, etc. Y la extracción se refiere solamente a la parte cosechable, ¿no? Podemos llamar inflorescencia, frutos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cultivos hortícolas sería pues prácticamente toda la planta la que extraemos. Entonces, hay diferencias en la palabra absorción y extracción de nutrientes. Y va a depender también del rendimiento y del crecimiento que tenga la planta. Entonces, eso está relacionado con lo que es la cantidad demandada por el cultivo. Y esto le tenemos que restar la cantidad aportada por el agroecosistema. Por ejemplo, lo que hay en el suelo, los residuos de cosechas anteriores, otros residuos y los materiales de reciclaje, lluvia, etcétera. Y esos son difíciles de evaluar y de determinar
¿no? El periodo de tiempo en que ocurre este aporte, porque esto es algo que se lleva a cabo por naturaleza y es muy complicado poder medirlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos que determinar algunos rangos para poder, ya con experiencia, poder más o menos estimar, ¿no? Cuántos residuos de cosecha puede haber en el cultivo interior, o qué materiales de reciclaje, o lo aportado por la lluvia también. Y entonces, estas son las bases para poder nosotros determinar la dosis. No se olviden, la ecuación general sería entonces esta. La dosis que yo voy a aplicar va a ser igual a la cantidad demandada por el cultivo, o sea, lo que el cultivo necesita menos lo que el agroecosistema está aportando. En estos también está incluido lo que aporta el suelo, el agua. Bien. Ahora, en este esquema también vemos que hay ingresos y salidas con respecto al requerimiento nutricional de la plantación. Entre los ingresos están los fertilizantes orgánicos y los minerales que nosotros aplicamos, ¿no? Y dentro de lo que es salidas, pues el producto cosechado principalmente es la salida que tenemos. Entonces, esto implica la producción de frutas, ¿no? Esto es el producto cosechado, es una salida, producción de leño, ¿no? O producción de hojas, dependiendo del destino, ¿no? Esto corresponde a la biomasa y acumulación de nutrientes, también hojas caídas y ramas podadas, ¿no? Cuando hacemos la poda, y a veces esto se puede reciclar, y otra vez regresamos al suelo. El suelo, pues, nuevamente aplicamos los fertilizantes o abonos orgánicos y nuevamente se repite todo este proceso. Entonces, no nos olvidemos que siempre en ese proceso va a haber ingresos y va a haber salidas. Existen algunas dificultades para definir precisamente la demanda del cultivo. Hay diferencias entre los cultivos perennes, por ejemplo, los frutales, y los cultivos anuales, ¿no? En el caso de cultivos perennes, si se considera únicamente la extracción, la demanda calculada es para reponer lo que sale del sistema con la cosecha nada más, ¿no? Por ejemplo, en este caso del cultivo de café, por ejemplo, no solamente queremos dedicarnos a la extracción, entonces simplemente vamos a poder eh, reponer lo que cosechamos, ¿no? Eso se refiere al caso de la extracción. No se consideran, en los cultivos perennes, no se consideran las necesidades de nutrientes para el crecimiento vegetativo, ¿no? O sea, no nos interesa lo que absorbe las ramas, las hojas, las raíces, ¿no? Estas las debe proveer el suelo, lo cual se puede ir empobreciendo. A nosotros nos interesa, en el caso de cultivos perennes, nos interesa lo cosechado. Pero para una nutrición sostenible es indispensable también aportar nutrientes para el crecimiento vegetativo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, los cálculos para hacer programas de fertilización nos basamos en las extracciones, en el caso de cultivos perennes, también podemos nosotros hacer un cálculo para lo que es la nutrición para el crecimiento vegetativo, lo que pueden, por ejemplo, absorber las hojas, las raíces, ¿no? Se puede hacer un estudio también sobre eso. Entonces, con eso se podría hacer un programa nutricional un poco más completo. Pero para fines prácticos, por fines prácticos, el tema de tiempo, se utiliza más lo que es la extracción, en el caso de cultivos perennes. En cultivos anuales, ¿no? Se utiliza el requerimiento, que es la extracción, ¿no? Pero considerando un determinado porcentaje de humedad en la cosecha, lo que llamamos el índice de humedad. Se asume que los residuos se incorporan al suelo y es la base para el crecimiento vegetativo de la siguiente cosecha. No, obviamente que no todos los agricultores pues hacen esta labor, ¿no? Incorporar los residuos al suelo. Algunos no lo incorporan, simplemente lo botan o lo queman. Aquí estamos hablando de los que incorporan el residuo al suelo. Sin embargo, en estos sistemas es importante considerar también pues las rotaciones, ¿no? Ya que en algunos casos no se fertiliza en todas las rotaciones o se fertiliza poco. Entonces también es muy importante en este caso, cuando no se hace rotaciones, en cultivos intensivos, por ejemplo, esto es bastante complicado, sobre todo en cultivos anuales. En este cuadro podemos ver algunos requerimientos de nutrientes de cultivos anuales. Por ejemplo, en el caso del arroz, tenemos un rendimiento bueno en promedio en toneladas por hectárea, sería 12 toneladas por hectárea. Aquí la humedad promedio, 13% de humedad, ¿no? Que se aplica en el caso del arroz. Entonces estaríamos con un requerimiento de 19 kilogramos de nitrógeno
para poder producir esas 12 toneladas, 3 kilogramos por tonelada de fósforo, también para producir esas 12 toneladas, 23 kilogramos de potasio, 2 de calcio, 2 de magnesio y 0,8 de azufre. Este es por el caso de arroz. Estos de aquí son datos pues, que se obtienen a veces de ensayo, de estudios, o también pueden ser por medios de datos, por ejemplo, de bibliográficos, ¿no? De otros autores que han hecho estos estudios. Se pueden tomar, ¿no? Esos datos de varios autores se pueden promediar y se pueden obtener estos datos de requerimiento. Lo ideal sería pues tener datos propios, ¿no? Pero a veces no todos los cultivos tienen sus datos propios, datos locales, sino que nos basamos en datos de otros países, ¿sabes? ¿Por qué? Porque acá no se hacen estudios todavía de extracción de nutrientes, muy pocos cultivos tenemos datos, por ejemplo, tenemos datos de palto, de vids, de cítricos, ¿no? Y unos 3 4 más, ¿no? No tenemos más datos de extracción de nutrientes. La mayoría de cultivos los tomamos de la bibliografía de otros países, etc. Y así tenemos para diferentes, digo, por ejemplo, que está en el caso de la papa, ¿no? Rendimiento entre 30 y 40 toneladas por hectárea, con una humedad que va entre 73 y 85%, estaría 4,2 kilogramos de nitrógeno, 0,25 kilogramos de fósforo, 5 de potasio, 1,2 kilogramos de calcio, 0,8 de magnesio y 0,4 de azufre. Serían entonces los requerimientos considerando esta humedad y este rendimiento. Para tomate, para pimiento y para cebolla. Ya tenemos otros cuadros que también ustedes lo van a tener como parte del material, ¿no? Muchos, algunos cultivos, su producción comercial en toneladas por hectárea, la absorción de nitrógeno, en este caso, por producto comercial en kilos por hectárea, y acá está por superficie, kilogramos por hectárea. Y acá está el nitrógeno en residuos de cosecha, ¿no? También en kilos por hectárea. Estos son, claro, obviamente, datos estimativos, ¿no? Estimativos que ustedes pueden tomarlos de esa manera, como datos de referencia, ¿no? Aquí está para el caso del fósforo, también tenemos algunos cultivos, su producción en toneladas por hectárea, la absorción de fósforo por producto comercial en kilos por tonelada, por superficie en kilos por hectárea, y el fósforo en residuos de cosecha también en kilos por hectárea. También tenemos para lo que es el potasio, igual también para los cultivos que hemos mencionado, la producción comercial en toneladas, no comercial, la absorción de potasio en el producto comercial en kilos por tonelada, por superficie también en kilos por hectárea, y el potasio en residuos de cosecha expresados en kilogramos por hectárea. Acá hay algunas notas, por ejemplo, aquí menciona de que la extracción de nutrientes en general no se ha incluido el contenido de nutrientes en las raíces. Claro que está marcado en algunos, creo que lo he visto. ¿Verdad? Este es el número 3, por ahí debe haber una señalización por el número 1 y el número 2. Lo veo por acá, que este es el número 3. Indicado los que es residuos de cosecha, y acá está una pequeña leyenda, los cuales estamos más o menos explicando de dónde sale eso, ¿no? La extracción de nutrientes en el campo se calcula restando la absorción del contenido de nutrientes de los residuos de cosecha. A veces esto no se hace porque es complicado, o sea, calcular los residuos de cosecha no es tan fácil. Aquí lo han podido hacer, ¿no? Porque se han hecho estudios, investigación, tesis, y se ha logrado tener estos datos, ¿no? Que es importante. Pero no en todos trabajos que ustedes van a encontrar, literatura, tesis, libros, no van a encontrar este dato, ¿no? Porque no es tan fácil poder obtener estos datos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Saber, por ejemplo, mi campo, ¿no? Qué cultivo hubo anteriormente a lo que yo voy a sembrar y qué dejó ese cultivo, esa cosecha, cuánto me dejó de nitrógeno, cuánto me dejó de fósforo y de potasio, ¿no? Y en base a eso yo hago un plan de fertilización considerando, ¿no? Esos residuos de cosecha. Pero muy poco se hace en la práctica eso. Vamos a ver un ejemplo con naranjas. Aquí tenemos la cantidad promedio de nutrientes exportados para producir 1 tonelada de naranja. ¿Cuánto es? En el caso del nitrógeno sería 2 kilogramos, fósforo 0,69 kilogramos y potasio 3,2 kilogramos. ¿Ya? Entonces, estas son las cantidades de nutrientes exportados para producir 1 tonelada de naranjas. Cuando dice exportado se refiere también a extraído.
cuánto de la planta extrae de nitrógeno, cuánto extrae de fósforo y cuánto me extrae de potasio para que esa planta me pueda producir 1 tonelada de naranjas. Entonces, a eso se refiere ese dato. En el caso de banano, entonces aquí es diferente, ¿no? Se hace, por ejemplo, se calcula la cantidad promedio de nutrientes exportados para producir 1 tonelada de banano. 1 tonelada de banano equivale aproximadamente a 55 cajas, ¿no? Cajas de banano. Entonces, el requerimiento por tonelada sería, en nitrógeno 2 kilogramos, por caja sería entonces 36 gramos. Estamos aplicando aquí la cantidad. En el caso de fósforo, 0,92 kilogramos, por caja sería 16 gramos. Y en el caso de potasio, 7,2 kilogramos, y en caja sería 130 gramos. Entonces ya tenemos ahí las cantidades promedio de nutrientes exportados para producir 1 tonelada de banano, teniendo en cuenta que 1 tonelada equivale aproximadamente a 55 cajas. Entonces ya tenemos los requerimientos por caja. Además de ese cálculo inicial, lo que estamos haciendo, además de este cálculo de extracción que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta también la eficiencia estimada de uso del nutriente. ¿No? Recordemos que los nutrientes, pues, la planta no los absorbe al 100%. Por eso se habla de eficiencia. ¿Cuánto es la eficiencia para el nitrógeno? Va a depender, ¿no? Entre 40 y 70%. Estamos en una agricultura convencional con riego por gravedad, entonces más o menos estamos entre un 40 y 50% de eficiencia. Si estamos en un sistema por goteo, fertirriego, etcétera, entonces ya estamos hablando de un 70% aproximadamente. Entonces, los porcentajes menores son para sistemas convencionales y los mayores son para sistemas ya tecnificados. Por ejemplo, en el caso del fósforo, sería de 25 a 35% de la eficiencia, y para potasio entre 50 y 80% de la eficiencia. Entonces ya sabemos por qué es una cantidad baja y otra cantidad alta. Es por el sistema que se maneja. Entonces, estas eficiencias se tienen que tener en cuenta para calcular las dosis, ¿no? El paso de nutriente a producto. ¿Qué es producto? El fertilizante o el abono orgánico que vamos a aplicar. Ese es el producto. Entonces, nosotros vamos a aplicar productos que aportan nutrientes. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos un flujograma para el armado de un plan de fertilización, ¿no? Entonces, conociendo ya la absorción o extracción del cultivo en kilogramos por tonelada, este dato lo podemos obtener, ya les he dicho, de tesis, de libros. Hay un libro muy interesante de la doctora Brecht, ¿no? Es un libro que tiene bastantes datos de extracción de nutrientes, de curvas de extracción de nutrientes de muchos cultivos, y eso les puede servir de guía para poder tener este dato, que es la absorción del cultivo en kilogramos por tonelada. Una vez que tenemos esto, vamos a ver la estimación del rendimiento en toneladas por hectárea. ¿Cómo estimo yo el rendimiento de un cultivo? Hay varias maneras, ¿no? Si soy agricultor y tengo experiencia manejando un cultivo, ya más o menos yo sé cuánto me va a rendir el cultivo por cada campaña, ¿no? Por ejemplo, si yo soy maicero y estoy en la costa, yo, si uso un maíz híbrido, por ejemplo, yo puedo llegar a 10, 12 toneladas sin ningún problema. Si estoy en la sierra, de repente puedo aspirar a unos 5 o 6 toneladas máximo, ¿no? Y así. Y si no conocemos ese dato, pues también tenemos que recurrir a los libros, tenemos que recurrir a los datos estadísticos para saber el rendimiento promedio de la mayoría de cultivos. Pero es importante tener este dato también de rendimiento estimado. Luego tenemos que calcular la demanda neta de ese cultivo. O sea, cuánto es lo que necesita realmente. Luego viene el ajuste del aporte con el análisis del suelo, porque recuerden que los suelos también aportan nutrientes. No podemos pasar por alto esto. Entonces es importante tener también los análisis del suelo a la mano, y de esos análisis del suelo poder nosotros obtener los datos de cuántos nutrientes está aportando el suelo. Luego el cálculo de la demanda neta ajustada, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el cálculo de la demanda neta ajustada, ¿no? Con los análisis del suelo. Si no fuera por los análisis del suelo, nos quedaríamos acá nada más, cálculo de la demanda neta. Pero si incluimos los aportes del suelo, ya estamos hablando de una demanda neta ajustada. Luego, la determinación de las eficiencias de uso de nutrientes, lo que hemos visto hace un momento, estas eficiencias. Determinamos las eficiencias. Luego, el cálculo de la demanda bruta de nutrientes, ¿no? Demanda bruta porque ya estamos usando las eficiencias. Luego, el fraccionamiento por estado fenológico,
Por ejemplo, en la etapa, un cultivo, por ejemplo, frutal, una etapa de brotamiento necesita tanta cantidad de nitrógeno. En la etapa de floración, de repente necesita una cantidad mayor de fósforo. En la etapa de madurez, ¿no? Y cosecha, etcétera. Esos son los fraccionamientos por cada estado fenológico. Y finalmente, el paso de nutrientes a productos fertilizantes, porque yo voy a utilizar los fertilizantes para poder aportar esos nutrientes. Pueden ser fertilizantes químicos o pueden ser abonos orgánicos, lo que yo voy a utilizar. Ahora, no hay que olvidar que cuando nosotros tenemos un análisis del suelo, generalmente los nutrientes, ¿no? Vienen expresados en forma elemental, ¿no? En partes por millón, pueden ser en miliequivalentes por litro, miliequivalentes por 100 gramos de suelo, etcétera. Entonces, es importante nosotros hacer la... Nos habíamos quedado, nos habíamos quedado en esa parte de los factores para expresar la conversión de los fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero convertir fósforo elemental a fósforo en forma de óxido, P2O5, tengo que multiplicarlo por 2,29. Potasio, si quiero convertirlo de forma oxidada, K2O, tengo que multiplicar por 1,205. El calcio, para pasarlo a KO, tengo que multiplicarlo por 1,399, etc. Entonces, es muy importante esto porque los datos que nos dan los análisis del suelo están expresados como N, como P, como K, como calcio, no están expresados como óxido. Entonces, es necesario hacer la conversión porque los fertilizantes que vamos a aplicar están expresados en forma oxidada. Por eso previamente se hace esta conversión, ¿no? Por estos factores, ¿ya? También, igual si queremos pasar de oxidada a forma elemental, acá están los factores. Es muy importante hacerlo cuando queremos hacer este tipo de conversiones para aplicar los fertilizantes. ¿Bien? Ahora, hay que conocer los estados fenológicos de la mayoría de cultivos, ¿no? Cada estado fenológico es importante para alcanzar el máximo rendimiento. Por ejemplo, si yo quiero calcular el rendimiento de trigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezo con el peso de 100 gramos, por el número de granos que tiene cada espiga y por el número de espigas por hectárea, ¿no? Yo tengo un rendimiento. Eso se puede calcular, también se puede hacer un trabajo igual, se puede hacer en maíz, ¿no? En vez de, podemos trabajar con mazorcas, también podemos obtener un rendimiento aproximado. Entonces, cada cultivo tiene sus etapas fenológicas. Siembra, por ejemplo, inicio de mecollamiento, en el caso de maíz o de trigo, o de cualquier tipo de, de gramínea, inicio de desarrollo de panícula, embuchado, floración, llenado de granos y maduración. En cada una de estas etapas, el cultivo requiere de nutrientes. ¿Pero qué nutrientes? En las primeras etapas va a requerir, por ejemplo, en esa etapa de siembra, va a requerir fósforo. Cuando ya empieza el macollamiento y desarrollo de la panícula, va a requerir más nitrógeno. Eso no quiere decir que acá no necesita fósforo ni potasio, necesita todos los nutrientes, siempre, sino que en estas etapas es lo que más requiere es el nitrógeno. Igual cuando ya entra a la etapa de floración, lo que más requiere va a ser fósforo. Cuando ya está llenado de granos y maduración, lo que más va a requerir es potasio. A eso se refiere. No quiere decir que solamente vamos a aplicar exclusivamente potasio en esta fase, ¿no? Sino que es el que más requiere, porque también hay que aplicarle pues, calcio, también hay que aplicarle zinc, también hay que aplicarle boro, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Sino que en cada etapa, pues la planta tiene digamos, un máximo también de demanda de determinados nutrientes, dependiendo de en qué etapa se encuentra. Eso es lo importante. Por ejemplo, aquí en este gráfico vemos la acumulación de nitrógeno durante el crecimiento de un cultivo determinado, ¿no? Este es un caso de una gramínea. Por ejemplo, el caso de un maíz, que tiene estas etapas, empieza siempre con una pequeña acumulación, porcentaje, se va incrementando, tenemos un primer incremento, cada segundo incremento, llega un momento en que llega un máximo de absorción. Por ejemplo, aquí 277 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Llegó a su máximo de absorción total, ¿no? Todo lo que es absorción solamente exclusivamente nitrógeno durante su crecimiento. También se puede hacer para fósforo, para potasio, estas curvas, ¿no? Para ver más o menos cuál es el comportamiento de absorción de nitrógeno. También podemos ver el crecimiento de la etapa de fósforo, que va a ser un poquito más por debajo, ya que el fósforo no es un elemento la planta, que se dispare mucho, como el caso del nitrógeno. Y el potasio, que va a también tener una curva parecida o más de repente pronunciada que la del nitrógeno, sobre todo en las últimas etapas
desarrollo de cultivo. También es importante las formas como aplicamos los nutrientes. Por ejemplo, en muchas zonas de sierra se aplican al boleo. ¿Qué pasa con el boleo? Cuando aplicamos al boleo, las semillas, por ejemplo, perdón, los fertilizantes, no se incorporan. Es un problema también. ¿Qué pasa cuando no se incorporan? Gran parte se va a ir a por escorrentía, otra parte se va a volatilizar y se pierde mucho fertilizante, cuando no es incorporado. Incorporado es mucho mejor, porque hay menos pérdidas. Usualmente se hace antes de la siembra, se hace la aplicación al boleo. El objetivo pues es mejorar la fertilidad del suelo y se usan siempre altas dosis. Esa es la aplicación de los fertilizantes al boleo. Ahora, en forma localizada, ¿no? Tenemos un iniciador o starter cerca y debajo de la semilla. De cobertera puede ser banda y alrededor del árbol, como se llama la corona. Luego tenemos ahora actualmente en muchos cultivos se está ingresando ya lo que llamamos el fertirriego, ¿no? Donde los nutrientes están disueltos en el agua de riego, pero requiere productos especiales. Sobre todo se necesita fertilizantes con gran solubilidad y que sean compatibles, ¿no? Y también necesita un control, monitoreo, sobre todo en algunos parámetros como pH, conductividad eléctrica, calidad del agua, muy importantes para tener un buen fertirriego. Y bueno, y las aplicaciones foliares y otros, pues por aspersión, ¿no? Sobre las hojas u otros órganos, también se hace por inyección o drench. Generalmente muchos productos están ahora aplicándose vía drench. El biol y muchos fertilizantes líquidos se están aplicando vía drench. Entonces, también estas formas de aplicación de nutrientes se pueden combinar. Y cuando combinamos, pues, usualmente, ¿qué pasa? Se mejora la eficiencia. Entonces, a veces es importante, ¿no? Tratar de combinar estas formas de aplicación, sobre todo, por ejemplo, el fertirriego se puede combinar con foliar muy bien y de esa manera mejoramos la eficiencia de las aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz, ¿dónde hay que fertilizar? ¿Dónde hay que aplicar el fertilizante? Siempre tiene que ser alrededor del sistema radicular, donde esté la mayor cantidad de pelos absorbentes. Ahí es la idea donde se debe aplicar, ¿no? No tan lejos ni tampoco cerca a la base, ¿no? Porque también podríamos ocasionar quemaduras. Entonces siempre tiene que estar el fertilizante muy cerca a la zona de extensión de los pelos radiculares. Entonces es importante diferencia, por ejemplo, en etapas primarias, en etapas iniciales de crecimiento y todo, en la etapa adulta tiene otras formas, tiene una raíz mucho más desarrollada, obviamente. Entonces ahí podemos nosotros aplicar el fertilizante de una manera que pueda ser absorbido por la mayor cantidad de pelos, porque los pelos absorbentes es lo que realmente va a tomar los diferentes nutrientes. También es importante lo que es el fraccionamiento, ¿no? De las aplicaciones fertilizantes. Lo más fraccionamos, mejor. Entonces, por ejemplo, todo lo que es fertilización nitrogenada se fracciona. ¿Por qué? Porque el nitrógeno rápidamente, a veces se volatiliza, se pierde, pues se tiene que aplicar varias veces. No como el fósforo, que a veces se aplica una sola vez y listo. En caso del plátano, se puede hacer también alrededor del plátano, se puede hacer esta franja con unos 10 a 20 centímetros de ancho y distanciada de la base del tallo más o menos de 40 a 50 centímetros. Entonces el fertilizante se aplica en todo este círculo, toda esta banda, se aplica, ¿no? Acá, por ejemplo, si tenemos la planta madre y tenemos el hijo, la aplicación debe ser a más o menos unos 30 centímetros, ¿no? Con una franja que empiece aquí y termina a los 60 centímetros, y sería todo esto sería la zona de fertilización, ¿no? En el caso de banano. ¿Sí? Entonces, estas son algunas estrategias de nutrición buscando siempre el fertilizante ideal, ¿no? Entonces, el fertilizante ideal debe ser fácil de aplicar, ¿no? Simplificando la operación. No debe complicarnos la vida. Debe ser fácil de aplicar, idealmente ser capaz de sincronizarse con la demanda de cultivo, ¿no? Independientemente de que el cultivo todavía no entra en floración, pero ese fertilizante que es para la floración, tú lo aplicas, ¿no? Y automáticamente se va a sincronizar en el momento que la planta ya entra en floración. Eso sería un fertilizante ideal, ¿sí? Ahí nosotros no nos preocupamos de que aplicamos tarde, de que aplicamos temprano. Eso sería una gran cosa. También un fertilizante ideal debe permitir una alta eficiencia de uso.
lo que llamamos en inglés Nutrition Use Efficiency, ¿no? Eficiencia de uso es el porcentaje recuperado en la cosecha con relación a la cantidad aplicada. Entonces debe haber una alta eficiencia. Siempre nos supone que nosotros en la cosecha tenemos que recuperar lo que hemos gastado en las aplicaciones. Debe tener un mínimo impacto en el suelo y el medio ambiente, o sea, no debe ser contaminante. Debe dejar bajas huellas ambientales en la fabricación y en el uso, y debe tener un mínimo impacto sobre el suelo. No debe ser perjudicial al suelo. Y otra característica de un fertilizante ideal es que debe producir beneficios y ser asequible, también económicamente, obviamente, ¿no? No debe ser muy caro. El retorno de la inversión, reducción de costos unitarios, etcétera. Todo ello sería, pues, lo que llamamos un fertilizante ideal, ¿no? Que ahorita en el mercado, pues, tenemos algunos que cumplen algunas de estas exigencias, ¿no? Algunas de estas características. Y ahora vamos a ver los pasos en el plan de fertilización. Es muy importante siempre tener en cuenta, ahora vamos a ver en una planilla Excel, pero vamos a hacer primero la parte teórica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos en un plan de fertilización? Primero lo que tenemos que hacer es determinar la extracción del cultivo. Ya les he dicho, si no conocemos cuánto extrae un cultivo, tenemos que buscar datos, ¿no?, en tesis, libros o en el libro que les he mencionado de la doctora Brecht, ¿no? Que si los que están interesados, pues me escriben y yo les puedo facilitar una copia de ese libro. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, este cultivo de banano, este, por caja más o menos se está extrayendo 36 gramos de nitrógeno, 16 gramos de fósforo y 130 gramos de potasio. Esos son los requerimientos por caja del banano. Entonces, ese es el paso uno, ¿no? Extracción del cultivo, estos tres, NPK. Segundo paso es determinar el rendimiento estimado. ¿Cuánto va a ser el rendimiento de mi cultivo de banano? Más o menos se estima que puede ser 1.500 cajas por hectárea por año. Entonces, mi rendimiento va a ser de 1.500 cajas por hectárea por año. Ese va a ser mi rendimiento. Entonces, primero tuve que hacer las extracciones de NPK en gramos. Ya sé cuál va a ser mi rendimiento aproximadamente. Y el tercer paso sería entonces determinar la demanda neta del cultivo. Como yo para el nitrógeno requiero 36 gramos por caja y voy a producir 1.500 cajas, que es mi rendimiento, entonces voy a tener 54 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno. En el caso del fósforo, voy a extraer 16 gramos y mi rendimiento son 1.500 cajas, entonces yo voy a tener un requerimiento neto de 24 kilogramos de fósforo. En el caso del potasio sería los 130 gramos, por las 1.500 cajas sería pues 195 kilogramos de requerimiento neto por año de potasio. Entonces, ya hice el tercer paso. He determinado la demanda neta del cultivo, teniendo las extracciones y teniendo mi rendimiento. ¿Cuál será el paso número 4? Determinar la demanda bruta del cultivo considerando la eficiencia de nutrientes. Entonces, aquí ya entra a tallar lo que es la eficiencia, como lo que hemos visto. Entonces, para el nitrógeno, ¿cuánto era? 54 kilogramos el requerimiento neto, pero a eso hay que aplicarle la eficiencia, 50% para el nitrógeno. Quiere decir que voy a tener un requerimiento bruto por hectárea por año de 108 kilogramos de nitrógeno. Entonces le he aplicado la eficiencia. Al fósforo también, ¿no? Son 24 kilos, entre la eficiencia para el fósforo, que el 25% sería 96 kilogramos de fósforo, y para el potasio, los 195 que calculé, le aplico la eficiencia del 70%, que es para potasio, tendría 278 kilogramos de potasio. Entonces, ya hice el paso 4, que es aplicando las eficiencias de los nutrientes. Luego de ello, el paso 5, ¿cuál será? Determinamos la demanda de productos considerando la demanda bruta y la concentración de nutrientes. Entonces, el requerimiento bruto por año, aquí están estos tres datos que vienen de acá. 108 kilogramos de nitrógeno, que es el requerimiento bruto por hectárea por año. Y vamos a utilizar urea en este caso, ¿ya? La urea, ¿cuánto aporta de nitrógeno? 46% de urea. Eso es algo básico. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta cantidad? Dividirlo entre la ley del nutriente en el producto. 108 entre el 46% sería 234 kilogramos de producto por hectárea por año, de nitrógeno. Perdón, esto ya es de urea, de urea. Esto es 234 kilogramos de urea. Luego viene el fósforo, 96 kilogramos
vamos a utilizar el superfosfato triple, que aporta 46% de fósforo. Entonces sería 96, entre 46% sería 208 kilogramos de superfosfato triple. Y para el potasio, vamos a usar el sulfato de potasio, que aporta 50% de potasio. Fíjense que los fertilizantes siempre están expresados en forma óxidos, en forma de óxido. Entonces sería 278 entre 50%. Sería 556 kilogramos de potasio, requerimiento por hectárea por año de los diferentes productos que estamos aplicando. Entonces ya hemos llegado al paso 5. En paso 6 vamos a determinar la cantidad de sacos a aplicar por cada abonamiento. Entonces hemos dicho que por el caso del nitrógeno vamos a aplicar 234 kilogramos de urea. ¿Cuántos sacos será? Hay que dividir esto entre 50, ¿no? Que trae, no, perdón, entre 4, ¿no? Para tener sacos. Primero las aplicaciones por año y después vamos a ver las aplicaciones por aplicación en kilos por hectárea. Entonces vamos a aplicar un saco un saco de urea, un saco de la fuente de fósforo y 3 sacos de la fuente de potasio, que es el sulfato de potasio, si no me equivoco, sulfato de potasio. Estoy llamando, pero un saco más. Bien, entonces, en este caso, tenemos requerimiento de producto por hectárea por año, que lo calculamos previamente. Y el número de aplicaciones por año, vamos a hacer 4 aplicaciones por año, sería 558 kilogramos, que es el requerimiento de producto por aplicación. Y el requerimiento de producto en sacos aproximadamente sería 58 entre 50, bueno, va a salir un saco y un poquito más. Ahora redondeamos a un saco. Fósforo sería 208, en 4 aplicaciones, 52 kilogramos, que vendría a ser un saco, ¿no? Casi 50. Pues. Y 556 kilogramos de potasio entre 4 aplicaciones, 139 kilogramos, que vendría a ser 3 sacos de sulfato de potasio. Eso considerando que cada saco pesa 50 kilos, que también hay sacos que vienen de 25 kilos, ¿no? Pero aquí estamos haciendo trabajo con 50 kilos cada saco. Vamos a ver el ejemplo con maíz. Entonces, también el maíz, el paso 1 sería la extracción del cultivo. Del maíz hay que tener en cuenta que hay una extracción, pues, donde tenemos una extracción neta, perdón, bruta de 22 kilogramos de nitrógeno, pero aplicando la humedad nos quedaría solamente 14,5 kilogramos. Para fósforo, de 7,5 pasaríamos a 5,1 y de potasio de 22,8 nos quedaría 4,8 kilogramos de potasio. Estas serían las extracciones del cultivo de maíz, ¿no? Para 1 tonelada de rendimiento. Pero vamos a suponer que vamos a rendir 12 toneladas. Pero esas 12 toneladas hay que ver que hay que calcular primero la materia seca total. Generalmente encontramos en el maíz cosechado un 14% de humedad. Entonces quiere decir que la materia seca será 12 toneladas por la diferencia de 100 menos 14, 86% sería 10,32 toneladas de rendimiento seco. Aquí ya le hemos quitado a estos 12 toneladas, le hemos quitado el 14% de humedad y nos queda 10,32 toneladas ya de rendimiento de grano seco. Esto es el rendimiento de grano seco. En el paso número 2. Paso 3, determinamos la demanda neta del cultivo. Entonces, en el caso del requerimiento de nitrógeno, sería 22 kilogramos por 10,32 toneladas, que es el rendimiento. Tendríamos 227 kilogramos, ¿no? de nitrógeno por hectárea por año. En el caso de fósforo, 5,1 kilogramos por 10,32, que es el rendimiento. 52,6 kilogramos, ¿no? Por hectárea por año. Y en el caso de potasio, 4,8 por 10,32 sería 49,5 kilogramos requerimiento neto por hectárea por año de potasio. Paso número 3. Paso 4, determinamos la demanda bruta del cultivo considerando la eficiencia del nutriente, ¿no? Que hicimos en el caso anterior. Aquí también hay que aplicar las eficiencias. Para el caso del nitrógeno, requerimiento neto de 227 kilos, entre 50% de la eficiencia sería 454 kilogramos, que sería el requerimiento bruto por hectárea por año de nitrógeno. Caso de fósforo, 52,6 kilogramos, entre el 30% de eficiencia,
175 kilogramos sería nuestro requerimiento bruto por hectárea por año de fósforo. Y para potasio, 49,5 kilogramos, entre 70% de eficiencia, sería 70 kilogramos de requerimiento bruto por hectárea de potasio. Paso número 4. Una vez que hemos aplicado las eficiencias, ahora vamos a trabajar con los productos. Para el caso de nitrógeno, que tenemos 454 kilogramos de requerimiento bruto, vamos a utilizar la urea también, que aporta 46% de nitrógeno. Esto quiere decir que tengo que dividir 454 entre 46% de la urea, tendría 837 kilogramos de, digamos en este caso, de urea que tengo que aplicar por hectárea, por año. Fósforo, 175 kilogramos, vamos a utilizar el fosfato de amónico, que tiene un 46%, ¿no? de lo que es este fósforo, sería entonces 381 kilogramos de requerimiento de fosfato de amónico por año. Y el potasio, vamos a utilizar el sulfato de potasio, tiene el 50% de potasio, sería entonces 141 kilogramos de potasio, sería el requerimiento de sulfato de potasio, ¿no? Que sería el requerimiento neto, bruto por hectárea. Muy bien, entonces eso es un ejemplo